Qué bueno que usted está aquí. Espero que reciba muchas bendiciones. Para hoy, quiero que recordemos los primeros 3 capítulos de Primera de Timoteo. Primer libro de Pablo, primer carta de Pablo a Timoteo. Básicamente lo que hemos aprendido es lo siguiente. En el capítulo 1 hablamos de menos sobre reglas, más sobre Jesús. En el capítulo 2 vimos que Pablo les pide a todos que vivan tranquilamente y le pide cosas a hombres y le pide cosas a mujeres. Pero también en el capítulo 3, el domingo pasado con el hermano Marty, aprendimos un poquito acerca de esas cualidades de ancianos, pastores, obispos. Y también hay cualidades de diáconos que viene en el capítulo 3. Hoy llegamos al final del capítulo 3. Son solamente 3 versículos que veremos del capítulo 3 y los primeros 5 versículos del capítulo 4. Vamos a leer estos 3 versículos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Dice así: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si tardo sepas cómo debes comportarte o conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Hay algo que he subrayado acá. Primero que nada, en el versículo 14, Pablo dice por qué está escribiendo todo esto. Pablo explica por qué todo lo que ha escrito en los primeros 3 capítulos lo ha hecho, y termina en el versículo 15 y da la razón para que sepas cómo comportarte. En el versículo 15 dice cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Algunas personas han malentendido estos versículos y por mucho tiempo he escuchado personas referirse a este versículo para decirle a alguien cómo debe comportarse en el edificio. Déjeme decirle, si usted es una persona que utiliza estos versículos para decirle a sus hijos cómo deben comportarse en el edificio, ok, esa es decisión suya, pero no es lo que Pablo está diciendo. No se trata del edificio. Voy a poner una imagen aquí que tal vez algunos de ustedes que tienen cerca de mi edad, muchos no son tan viejos como yo, pero tal vez recordarán esto. Al principio de los años 2000, no sé si recuerdan ese show. Algunos de ustedes lo vieron, no recuerdo en cuál canal, si era Univisión, Galavisión o cuál. Televisa, ¿ok? Y aquí en Estados Unidos era Televisa o tal vez otro, no sé. Bueno, no importa. Pero el punto es, yo estaba un poquillo joven y recuerdo que mis papás lo veían, mis papás no se lo perdían, Cero en Conducta. Y obviamente el show va casi que el opuesto en lo que es una buena conducta, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, ¿qué es una buena conducta? Y por ejemplo, aquí tengo varias cosas que quiero que tomemos en cuenta. Número 1, tener buena conducta no se trata de sentarse sin moverse, sin hacer ruido. No se trata de eso. Buena conducta en la escuela, buena conducta en lo secular, puede significar muchas cosas. Pero tener buena conducta, de lo que Pablo está hablando, no es necesariamente eso. Tener buena conducta no se trata de cómo me comporto en el edificio. Algunos papás tal vez le pueden decir a sus hijos, y conste que no estuve en sus casas esta mañana, pero algunos papás tal vez les dicen a sus hijos, vamos para la iglesia, más vale que te portes bien. Algunos dicen sí. Y está bien, eso es decisión suya como papá y yo no me meto en eso. Pero no es lo que Pablo está escribiendo, ¿ok? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y si nota usted el versículo 16, cómo termina esto, vean lo que dice. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y el misterio también aparece más temprano en este capítulo, en una de las cualidades para ancianos o diáconos, por ahí del versículo 8, 9, por ahí aparece la palabra misterio. Pero dice Pablo, Él, ¿quién es Él? Jesús. Dice, Jesús se manifestó como hombre, ahí está, vino como una persona, vino como un hombre. Dice, se manifestó como hombre
fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. ¿Cómo resume usted este versículo? ¿Con qué palabra? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es la palabra? Es el Evangelio. Es que Jesús vino, la gente lo vio, hubo testigos, fue proclamado, predicado en las naciones, fue creído en el mundo y fue recibido en la gloria porque murió, pero resucitó, ascendió, se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Eso, hermanos, es el Evangelio. Entonces, ¿qué es la conducta que debemos tener? ¿Es sentarme como en un lugar militar? ¿Ustedes tienen idea de lo difícil que es para un niño de 4 años salir de la casa todos los domingos a las 8:30 de la mañana y estar sentado aquí sin moverse como por 4 horas y salir de este edificio a la 1 de la tarde y que haya una expectativa mía de que se quede todo el tiempo sentado sin moverse? No puedo esperar eso de mi hijo. Es más, desde el minuto que él llega aquí, lo que quiere hacer es correr por todos lados. No se trata, hermanos, de sentarse sin moverse. Eso no es buena conducta en lo que Pablo está diciendo. Para nosotros, los que seguimos a Jesús, es esto. La conducta que debemos tener es la conducta de seguidores de Jesús. La conducta que debemos tener es de personas que creemos en el Evangelio. La conducta, el comportamiento, cómo nos conducimos día a día, semana a semana, es de personas que creen en Jesús, que lo hemos visto en nuestras vidas, que somos testigos verdaderos de Jesús. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su comportamiento? Esa es la pregunta. ¿Es su conducta la de un seguidor o la de una seguidora de Jesús? ¿Cómo se conduce usted día a día? Entonces comenzamos el capítulo 4, los primeros 5 versículos. Y dice así: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañosos y doctrinas diabólicas. Hermanos, hasta el día de hoy, en mis 40 años de vida, he escuchado este versículo muchas veces, que tiene lastimosamente referencia a personas que han dejado de ser miembros de la Iglesia de Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, siendo miembros de la Iglesia, podríamos en algún momento abandonar la fe? ¿Cuál fe? La fe del Evangelio, de lo que dijo el versículo 16. Recuerden, los capítulos y versículos no los dividió Pablo, no los dividió el Espíritu Santo, no los dividió Dios. Si usted lee seguido el versículo 16 y este versículo 1, va seguido. Esa fe en el Evangelio, algunos podrían seguir yendo a la iglesia, algunos podrían seguir congregándose, algunos podrían estar en un edificio, con un edificio donde las personas dicen, tenemos la sana doctrina. Usted podría estar en un edificio hoy, en un edificio de la Iglesia de Cristo, y aún así haber abandonado la fe. Y aquí Pablo dice, para seguir otras cosas. Cuando comenzamos este libro, en el versículos 1 al 3, hablamos de las falsas doctrinas. Pablo dejó a Timoteo y lo encargó que se quedara en Éfeso y que ordenara a algunos maestros a que dejaran de enseñar falsas doctrinas. Primera de Timoteo 1, capítulo 1. Me estoy devolviendo un poco. Y en este capítulo, el capítulo 4, Pablo dice, algunos van a abandonar la fe para seguir doctrinas diferentes. Incluso utiliza la palabra diabólicas, doctrinas diabólicas, espíritus engañosos
Y dice el versículo 2, tales enseñanzas provienen de hipócritas mentirosos que tienen la conciencia endurecida. En algunas de las Biblias suyas dicen la conciencia cauterizada. Tienen ya la conciencia entrenada para ver cómo van a pensar. Y viene el versículo 3, y aquí es donde me quiero quedar un momento en el versículo 3. Versículo 3 dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Hermanos, quiero subrayar ahí, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos. Lastimosamente, utilizo otra vez esa palabra, lastimosamente. Este versículo, hermanos, lo he escuchado toda mi vida. Y saben, en referencia a qué lo he escuchado, a un grupo religioso. Cuando dice prohíben el matrimonio, lo he escuchado de muchos predicadores que lo único que dicen es, vea este versículo, Diego, 1 Timoteo 4:3. Prohíben el matrimonio, está haciendo referencia a un grupo religioso que prohíbe a sus líderes o siervos casarse. Y yo le he dicho a Catherine en los últimos tiempos, empiezo a cuestionar todo lo que he aprendido. Yo le digo a Catherine, ¿no se le hace familiar esto? Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertas cosas. Hermanos, y Catherine se ríe porque sabe que hemos tenido esas conversaciones. Y hermanos, yo veo esto y a mí, bueno, no sé, a mí hasta se me para un poquito el pelo, hermanos. Conversaciones que yo he tenido con líderes religiosos que le han dicho a personas, usted no se puede volver a casar. Hermanos, yo sinceramente digo, si Caleb y los que me contrataron me dicen, Diego, usted fue contratado para decirle a la gente si se puede o no se puede casar, hermanos, yo les diría, lo siento, rompo el contrato, me voy. Dios no me llamó a eso. Dios no me llamó para ver quién se puede y quién no se puede volver a casar. Lo siento. Oficio bodas, caso gente de manera legal, porque tengo la licencia para casar. Y la persona que se quiera casar, lo hacemos siempre que sea algo legal. Pero hermanos, Dios no me llamó para decirle a las personas, usted se puede o no se puede casar. Voy a hacer una lista en la pantalla por si le interesa verla, se la voy a compartir, de prohibiciones que he visto en mi vida. ¿Están listos para esto? Me imagino que no es muy no es muy positiva, ¿verdad? La lista. Pero son cosas que he experimentado. Y tal vez ustedes, algunas de estas las han experimentado, las han visto. Y si algunas de estas usted las cree, no es mi intención ofenderlo, ¿ok? Porque tal vez usted cree eso. No es mi intención, no es nada personal, no es nada con usted, ¿ok? Listo. Aquí hay algunas prohibiciones que he visto. Por ejemplo, fulano no debería servir al frente. No sé si alguna vez lo han escuchado. X o Y persona, fulano no debería servir al frente. 2, mengano no debería tomar la cena. No sé si alguna vez lo ha pensado, no sé si alguna vez lo ha sentido de otra persona. No debería tomar la cena. Está usted sentado, sentada ahí, ve qué pasa en el plato y esa persona agarra el pan. Y usted lo que piensa, esa persona, yo conozco algo, esa persona no debería tomar la cena. Ok, va la siguiente. Sutano, ¿verdad? Sutano no debería casarse. ¿Cuántos han experimentado eso? Lo he visto, hermanos, lo he visto en la iglesia. No, Diego. Fulano, sutano, mengano no debería casarse. O X y Y persona no deberían estar juntos. ¿Lo han escuchado? Crecí escuchando un versículo de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, que no tiene nada que ver con el matrimonio, pero muchos de mis maestros de jóvenes y todo, no sabían, voy a darles el beneficio de la duda, no sabían que el versículo no aplica para el matrimonio o no, el contexto no es del matrimonio, entonces muchos dicen, no debería casarse con uno que no es cristiano.
O sea, los cristianos solo se casan con los cristianos. Son cosas que he escuchado, doctrinas. Entonces algunos dicen, un cristiano no debería casarse con uno que no es cristiano. Lo he escuchado. Y son prohibiciones. Aquí hay una lista. Un cristiano no debería, por ejemplo, ir ahí. Hermanos, yo estaba muy pequeño. Mi papá estaba en una escuela de predicadores, pequeño. Y según entiendo, cuando tenía esa edad, no podíamos ir al estadio de fútbol. No podíamos. Y ustedes saben cuánto a mí me gusta el fútbol. Y una vez mi papá, no sé qué hizo, creo que escribió una carta pidiendo permiso para llevarnos al estadio. Porque había una prohibición de ir al estadio, porque no sé, se toma cerveza en los estadios o no sé qué, pero había una prohibición de ir al estadio. Y hermanos, yo crecí hasta con temor, un temor inculcado, un temor aprendido de ir al estadio y tener el problema de que si iba al estadio, si realmente estaba agradando a Dios o no. Y a algunos de ustedes tal vez les parece como absurdo o gracioso, pero hay muchas prohibiciones. Algunos dicen no debería ir ahí, el rótulo dice tal cosa, no debería ir ahí. Otros tal vez no deberían vestirse así, o no debería hablar así, no debería decir esa palabra o esa expresión. Un cristiano no debería bailar, tal vez lo han escuchado, no debería bailar. Yo crecí con eso. Nunca fui a un baile de niño, de joven. Y resulta que cuando murió mi abuelo, creo que ya les conté un poquito de la historia, cuando murió mi abuelo, él hizo una fiesta y se trajo un mariachi y todo, él lo preparó todo. Y cuando ya falleció y tuvimos la vela, en vez de llorar y tomar café con rosquillas, que es lo que usualmente se hace en Costa Rica, se toma café con unas rosquillas velando el cuerpo, hubo una fiesta. Hubo mariachi, payasos, helado, hubo piñata, era una fiesta. Y yo estaba joven, tenía como 13, 14 años, y recuerdo que hasta hubo música. Y estaban mis primos ahí, y hermanos, recuerdo que algunos de mis primos me decían como apodo, era un apodo, me decían hijo de predicador, ese era mi apodo. No muy bueno, o sea, no me estaban dando ningún cumplido. Pero así me decían, hijo de predicador. Y en medio de toda la fiesta, recuerdo que me puse con ellos en el centro ahí, que estaban bailando o algo. Y hermanos, ¿para qué lo hice? No pasaron ni 30 segundos. Si usted alguna vez me ha visto bailar, usted sabe que yo no sé bailar, ¿verdad? ¿Verdad, Sujei? ¿Verdad, Esther? Yo no sé bailar bien para nada. ¿Verdad, Daniel, Estefanía? En la boda. Yo nada más agarré a Franco y yo no sabía ni bailar. Yo nada más movía un poquito la cadera. Yo no sé nada de eso. Pero hermanos, yo estaba bien joven, así como de la edad de Nicole, y mis primos estaban ahí y me moví con ellos. No voy a decir que bailé, pero me moví con ellos. Y hermanos, ¿para qué lo hice? Cuando me fui a sentar, fui la burla. No porque no sabía bailar. Fui la burla porque por años sabían que no se me tenía permitido bailar. Y en el momento en que lo hice o intenté, se cayó, por decirlo de alguna forma, se cayó la fe, se cayó todo lo que se había predicado, porque había una prohibición, porque crecí con una prohibición. ¿Qué tal tomar eso? Prohibido. Tal vez algunos de ustedes lo han visto o lo han experimentado, no se puede tomar eso, un cristiano no tomaría eso, etc. Hay otras cosas, tatuarse, y esta tal vez es la más fuerte que he experimentado en los últimos tiempos. Vine a Estados Unidos, es un país que se entiende que es de mente más abierta, y aquí, hermanos, lo he experimentado mucho. He experimentado de otros cristianos que piensan que yo y ustedes no deberíamos celebrar ciertas cosas que celebramos. Hermanos, podríamos hacer la fe, nuestro cristianismo, lo podríamos hacer una religión de puras prohibiciones. Hay una historia ahí, voy a tratar de ser breve. Mis papás, antes de tenerme a mí, creo que antes de casarse, ya estaban a punto de casarse, no eran miembros de la Iglesia de Cristo.
Mi mamá y toda la familia de mi mamá iban a una iglesia X, no recuerdo el nombre. Y por dicha, porque yo nunca digo nombres de iglesias. Pero iban a una iglesia. Y resulta que había un pastor en esa iglesia que les había enseñado a mi mamá, a mis abuelos y a todas las hermanas de mi mamá. Mi mamá tenía 10 hermanos. Y a todos les enseñó que el versículo en el Antiguo Testamento que dice, no te harás imagen de Dios, de lo que está en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera, que eso significaba que usted no podía hacerse imágenes, fotos. Hermanos, no les estoy mintiendo. Mis tías, mis papás, toda la familia, agarraron todas las fotos de bodas, fotos de niños, las botaron, las quemaron. Mi abuelo era el único que tenía televisor en todo el barrio cuando mi mamá estaba pequeña. Tenía un televisor y el pastor enseñó que no podía tener un televisor porque era el cajón del diablo. ¿Qué hizo mi abuelo? Botó el televisor. Y hermanos, así vivieron, se perdieron todas las fotos. Y cuando ese pastor estaba muriendo, mi papá y algunos fueron a la casa de él, nunca habían entrado. Y en la casa de él tenía cuadros, imágenes, fotografías y televisor. ¿Y saben cuál fue la reacción? La reacción fue una decepción, obviamente, pero también reclamarle y decirle, ¿por qué usted tiene todo eso y que no nos permitía tener, que nos prohibía tener? Y las palabras de él fueron, yo necesitaba aprender cómo funciona el diablo. Hermanos, es absurdo, pero es de la vida real. Fue una decepción enorme. Cuando yo veo a Jesús, hermanos, yo lo que veo es que Jesús desafió las prohibiciones. Jesús desafió las prohibiciones. Jesús escogió discípulos prohibidos. No eran entrenados en religión. Nadie, ningún rabí hubiera escogido a los discípulos que tenía Jesús. Es más, Jesús es el primer rabí, el primer maestro, el primer rabí que tuvo mujeres de discípulos. Jesús no fue el primero en tener discípulos porque eso viene desde Grecia, desde los filósofos antiguos, antes de Jesús, pero Jesús fue el primero en tener discípulos mujeres. Jesús comió en casas prohibidas. Le dijo a Zaqueo, vamos y comemos en tu casa. Y cuando entró, ustedes saben la reacción de la gente. Eso está en Lucas 16 o Lucas 19 por ahí. La reacción de la gente fue, no debería estar comiendo ahí, está prohibido entrar a una casa como la de Zaqueo. Jesús pasó por lugares prohibidos. Los discípulos le dijeron, Jesús, vamos a ir por acá y nos vamos a saltar Samaria. Jesús dijo, no, vamos a ir por Samaria. Era un lugar prohibido. Jesús pasó por un lugar prohibido. Jesús habló al género prohibido. En esa misma historia de Samaria, en Juan capítulo 4, Jesús habló a la mujer samaritana. Una mujer que estaba sola en el pozo ahí de Jacob. Y Jesús le habló a ella. Le habló al género prohibido. Yo no sé si usted tiene esa ley en usted, es algo muy personal. Hay personas que tal vez dicen, yo no le voy a hablar, soy un hombre, no le voy a hablar a ninguna mujer. Soy una mujer, no le voy a hablar a ningún hombre. Bueno, eso es una decisión suya. Pero en el tiempo de Jesús no era común que un hombre le hablara a una mujer estando solos. Jesús le habló, pero le habló de cosas sagradas, le habló de cosas espirituales. Jesús le habló a la nacionalidad prohibida. Ella dice, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? ¿Recuerdan la pregunta? Le habló a la nacionalidad prohibida. Y tal vez son prohibiciones que la gente hoy puede tener. Yo no voy a hablar con esa gente, yo no le voy a hablar a esas personas, yo no me voy a, algunos dicen, yo no me voy a contaminar con ciertas personas espiritualmente. Jesús también sanó en el día prohibido, hizo milagros el sábado y fue una de las razones principales por lo que la mataron a Jesús. Lo mataron porque sanaba el sábado, que no se podía hacer nada. Sus discípulos recogían espigas el sábado. Hubo tanto que Jesús hizo en 3 años, tanto que Jesús hizo que iba en contra de prohibiciones. Cuando hablo de prohibiciones son religiosas. Usted podrá tener sus prohibiciones. Usted tal vez está convencido o convencida y usted dice,
Yo no hago eso, punto. Está bien, pero usted en su convicción propia, algo personal suyo. Yo nunca me he hecho un tatuaje, y yo se lo he dicho a Catherine, nunca me he hecho un tatuaje, primero porque, bueno, crecí con miedo de eso, porque si me hacía un tatuaje no estaba seguro si podía ser salvo, que fue lo que fui enseñado. No creo a eso para nada ahora, no condeno a nadie que tenga tatuajes, no me parece mal si usted se hace un tatuaje, es una convicción mía. Nada más, yo no me veo bien con tatuajes. No me gusta, o sea, tal vez si fuera más blanquito, me vería mejor con un tatuaje. Pero no lo condeno. ¿Por qué, hermanos? Porque yo llegué a entender a mis 40 años de edad y me hubiera gustado entender esto mucho antes. No se trata de prohibiciones. Recuerdan el capítulo 1. Haga su fe menos sobre reglas y más sobre Jesús. La conducta que debemos tener no es la conducta de enseñar reglas. No estoy aquí para que usted aprenda un montón de reglas. La conducta que debemos tener no es la conducta de dejar la fe. Muchos dejaron la fe. Dice ahí en los postreros días, en los últimos tiempos. Pablo está hablando del tiempo de Jesús para acá. No está hablando de los años 2000. Muchos dejaron la fe en ese tiempo. No es la conducta que debemos tener no es de prohibir, no es de no permitir y no es de seguir lo falso. ¿De qué es la conducta que debemos tener? Es la conducta de seguir a Jesús. Hermanos, y ese es mi propósito principal. Como le dije, tal vez he dicho cosas que usted realmente las cree y yo no quiero ofender a nadie. Y si usted las cree y si usted las enseña en su casa y si usted se las quiere inculcar a sus hijos, es su familia, es su decisión, es su vida. Pero en cuanto a estar aquí y una conducta de lo que Pablo dice, la conducta que Pablo está hablando es de ser seguidores de Jesús. Esa es mi invitación hoy. Yo espero que usted hoy convierta su conducta en la de un seguidor o la de una seguidora de Jesús. Gracias por su tiempo. Espero que esta lección tenga aplicación en su vida como lo tiene en la mía y le agradezco y que Dios les bendiga.